El camino hacia la iluminación. Existen hoy en día diversas escuelas de budismo. A medida que la filosofía budista lentamente se difundió a China, Tíbet, Tailandia y el sudeste asiático, fue proclive a absorber e influenciarse de las costumbres y creencias religiosas locales. El budismo que se expandió hacia Tíbet y China y más tarde hasta Corea y Japón fue denominado Mahayana, gran vehículo. Aquel que lo hizo hacia el sur por todo el sureste asiático y Sri Lanka fue llamado Hinayana, pequeño vehículo, un término peyorativo otorgado por los mahayanistas. Las escuelas del Hinayana, basadas en las primeras enseñanzas de Shakyamuni, enfatizaron un muy estricto y detallado código de conducta tendiente a la propia salvación personal. En cambio, las escuelas del Mahayana enfatizaron la necesidad de abrirse compasivamente hacia todas las personas para que ellas pudieran alcanzar la iluminación, buscando un método práctico que pudiera servir como vehículo para que las grandes masas, por eso se llama gran vehículo, alcanzaran la budeidad. La abundancia de diferentes escrituras budistas, sutras y teorías llegó a ser fuente de grandes malentendidos y confusiones, particularmente en la China de los siglos I y II después de Cristo. En aquel momento, los eruditos chinos poseían innumerables sutras del Hinayana como así del Mahayana. Perplejos por tan diversas enseñanzas, intentaron compararlos y clasificarlos. Hacia el siglo V de nuestra era, la sistematización del canon budista estaba muy avanzada. En particular, un monje budista llamado Chihyi, más tarde conocido como el Gran Maestro Tiantai, desarrolló un sistema definitivo conocido como los 5 períodos y las 8 enseñanzas. Basándose en su propia iluminación, el sistema de Tiantai clasificó los sutras cronológicamente así como desde el punto de vista de su profundidad, determinando así que el Sutra del Loto, la última enseñanza de Shakyamuni, la última enseñanza que Shakyamuni impartió hacia el final de su vida, contenía la verdad última. Tiantai enunció esta verdad como el principio de los 3000 mundos en un solo instante de la vida, Ichinen Sanzen, empleando una aproximación fenomenológica. Describe el caleidoscopio de los estados mentales y emocionales a los cuales las personas están sujetas en todo momento de sus vidas. La teoría de los 3000 mundos en un solo instante de la vida sostiene que todos los fenómenos del universo se encuentran contenidos en un solo instante de la vida de un mortal común. De esta forma, el macrocosmos está contenido en el microcosmos. Así, Tiantai enunció que el Sutra del Loto era la única escritura que afirmaba que todas las personas, hombres o mujeres, buenos o malos, jóvenes o ancianos, poseemos el potencial de manifestar la budeidad durante la presente existencia. Pero seguía pendiente de respuesta una pregunta crucial. ¿Cómo podían las personas comunes aplicar este principio en sus vidas? Con tal fin, Tiantai implementó una rigurosa práctica consistente en observar la propia mente por medio de la meditación, ahondando cada vez más y más profundamente hasta aprehender esta verdad última de los 3000 mundos contenidos en un solo instante de la vida. Desafortunadamente, este tipo de práctica solo era viable para los monjes, quienes disponían de periodos indefinidos de tiempo durante los cuales podían dedicarse a meditar acerca del mensaje implícito en el Sutra del Loto, y era casi imposible para las personas que debían trabajar para subsistir y tenían otras obligaciones que ocupaban sus vidas. El pleno florecimiento del budismo no sería alcanzado sino hasta que éste migrara a través de las rutas comerciales hacia el Japón, y no sería tan ampliamente practicado hoy en día si no fuera por el increíble coraje y comprensión de un monje japonés del siglo XIII llamado Nichiren, quien colocó al Sutra del Loto en el centro de sus enseñanzas de forma que impactara de manera directa en las personas y sus vidas cotidianas. El budismo hoy en día. Nichiren, quien nació en 1222, dio una expresión práctica y concreta a la filosofía budista de vida que Shakyamuni enseñó y que Tiantai elucidó. Nichiren develó la esencia misma del Sutra del Loto y, por lo tanto, de la iluminación del Buda, de forma tal que todas las personas pudieran alcanzarla, definiéndola como la invocación de Nam Myoho Renge Kyo, basándose en el título del Sutra del Loto.
Una nota personal, cuando hablamos aquí del budismo hoy en día, nos referimos específicamente al budismo de Nichiren Daishonin, que es el que practica la persona que les habla, pero también no le resto importancia a la gran influencia que ha tenido también el budismo tibetano en el occidente y en lo que respecta a su difusión, a la difusión de este sistema de pensamiento. Continúo. Su logro sería comparable a traducir una compleja teoría científica a una técnica práctica. Al igual que el descubrimiento de Benjamin Franklin de la electricidad no tuvo uso práctico hasta que muchos años después Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica. La iluminación de Shakyamuni era accesible solo para una pequeña minoría hasta que Nichiren enseñó la práctica fundamental mediante la cual todas las personas sin excepción podían hacer surgir la ley de la vida dentro de sí mismos. La realización de este principio tuvo el poder de afectar y modificar directamente a las personas que hicieron aflorar este potencial, inaugurando así una nueva época en la historia del budismo. Nichiren reveló la más grande enseñanza del Mahayana, por la cual todas las personas pueden alcanzar la budeidad. En palabras de Nichiren, si una mosca azul se aferra a la cola de un caballo pura sangre, puede viajar 10.000 millas, y la glicina que se enrosca alrededor del alto pino puede crecer hasta una altura de 1.000 pies. Por primera vez, las personas comunes podían emprender el camino hasta entonces reservado solo a santos y sabios. El budismo de Nichiren ha demostrado ser de profundo valor para millones de personas. Fue Nichiren quien expresó la esencia del Sutra del Loto de una manera que posibilita a todas las personas, no importa cuál sea su nivel de conocimiento, el atravesar el portal de la iluminación. Esto constituyó un paso revolucionario en la historia de las religiones. Mientras que el budismo comenzó con la enseñanza de un solo ser humano que había despertado a la ley del universo dentro de sí, llegó a desarrollarse al punto de incluir las interpretaciones de esa enseñanza aportadas por estudiosos y santos. La palabra Buda significó originalmente el iluminado, alguien que ha despertado a la eterna e ilimitada verdad de la ley de la vida, Dharma. Esta verdad se encuentra presente en todo lo que existe, y en este sentido, esta ley no es patrimonio exclusivo del Buda Shakyamuni ni de los monjes budistas. La verdad se encuentra disponible para todos por igual. En el budismo de Nichiren no hay sacerdotes, gurúes o máximas autoridades que decidan lo que es correcto o incorrecto, lo que es cierto o lo que está equivocado. En este budismo, la muralla entre monjes y laicos ha sido derribada, conduciéndonos a una total democratización de la práctica y precisamente por ser no dogmático es que hasta los escépticos terminan practicándolo. La verdad última y omnisciente que el Buda percibió puede llegar a ser otro nombre que se le da a lo que algunas personas conciben como Dios. Por otra parte, una persona que no puede creer en un Dios antropomórfico puede creer en una energía subyacente del universo. No existe una causa externa a quien culpar ni nadie a quien implorar salvación. En el budismo, ningún dios o entidad sobrenatural planea ni diseña nuestros destinos. En la religión occidental, el creyente puede acercarse a Dios a través de su fe, pero nunca se puede llegar a convertir en Dios. Pero en el budismo, uno jamás puede separarse de la sabiduría de Dios, porque esta sabiduría última existe en el corazón de cada persona. A través de la práctica budista, buscamos hacer emerger esta porción de la fuerza universal que existe eternamente dentro de nosotros, y a la que llamamos budeidad, y es manifestándola que nos convertimos en un Buda. El budista toma conciencia de la existencia en su más íntima profundidad, de la ley eterna que penetra tanto al universo como a los seres humanos individuales, aspirando a vivir cada día en armonía con esta ley. Llevando esto a cabo, descubrimos un camino de vida que redirecciona todas las cosas hacia la esperanza, el valor y la armonía. Y es el descubrimiento de esta ley objetiva que hacemos emerger desde nuestro interior lo que crea valor espiritual y no algún ser o fuerza externos a nosotros. Bueno, voy a dejar la lectura hasta aquí el día de hoy, porque se me está acabando el tiempo que destiné para ello, pero está muy interesante. Me gustaría a mí añadir
que bueno, a mí en lo particular no me gusta mucho establecer comparaciones entre unas religiones y otras, porque no pienso que se trate de cuál es la mejor o cuál es la que tiene la verdad, sino más bien de, en este caso particular, en el budismo de Nichiren, a mí sencillamente me hace sentido, cuando yo lo empecé a estudiar, ya había incorporado dentro de mí, a través de la reflexión, muchos de los conceptos, así que fue muy fácil para mí empezar a creer en esto. Eh, Así que, claro, me parece oportuno mencionarlo porque aquí, claro, establece alguna comparación con el budismo, perdón, con otras escuelas de budismo o también con el cristianismo. A mí me parece que de todas maneras que son acertadas, no estoy diciendo de que sean más o menos correctas, pero sí, efectivamente, en el budismo no se tiene una noción de un Dios externo al cual uno le implora y que le da cosas. Sin embargo, bueno, de hecho nunca hablamos de Dios como concepto, por lo menos no en un nivel formal, de repente en una conversación, claro, sale el tema, porque yo particularmente, antes de, antes de conocer el budismo, ya me había asociado a una idea unicista del universo, donde Dios básicamente no es una entidad externa, sino que es una entidad de la cual nosotros también somos parte y de la cual somos expresión. Eh, Así que no es tan lejana a esta concepción de la ley o de esta... eh, miren, quizás suena un poco serio, pero lo digo con mucha seriedad. Aludiendo un poco a conceptos de la cultura popular, creo que la concepción más cercana que podríamos ofrecer al respecto es la que se ofrece en Star Wars acerca de la fuerza. Que no es un ente, no es un ser, eh, pero sí es aquello que, como decía Obi-Wan Kenobi, ¿cierto? Que lo compone y lo atraviesa todo, está en todo y es todo, ¿cierto? Eh, y que obviamente esa misma esencia, esa misma energía, yo creo que en el momento en que empiezas, mientras más la definimos, más nos alejamos de ella. Pero para decirlo de alguna manera, así, para que se entienda en términos generales, en la medida en que somos capaces de entender nuestra verdadera naturaleza como componentes de este universo, somos capaces también de usar mejor esta misma energía, esta misma fuerza para nuestro propio beneficio. Eh, pero no quiero seguir explicando, no quiero enredarme más. Viene más concepto, viene más profundización. Espero que les haya gustado este pequeño texto de introducción al budismo. Y como digo, esto tiene para rato, son varias páginas. Ya voy a estar leyendo seguramente una vez por semana o vamos viendo ahí cómo se nos van dando los tiempos, ¿ya? Un abrazo, los quiero a todos, muchas gracias por escucharme.